¿Los Wookiees no te dirán dónde lo llevaron?, preguntó Obi-Wan sorprendido. Los residentes de Kashyyyk se llevaban relativamente bien con la mayoría de los Jedi, aunque algunos como Ayla y Yoda parecían tener mejores relaciones que otros. No, él desapareció en el caos. No me lo esperaba dada la gravedad de sus heridas, respondió honestamente Ayla. Creo que lo habría sentido en la fuerza si él muriera, dijo Ahsoka en voz baja, recordando sus lazos y su contrato con él. Sintió que habría sentido algo si él hubiera muerto. Ayla sintió con la cabeza, creo que yo también habría sentido algo, por lo que todavía está vivo. Solo que no estoy segura de a dónde lo llevaron para recibir tratamiento. Después de que lo perdí de vista, me quedé y ayudé con la limpieza, antes de reunirme con el antiguo Padawan Tano a bordo de su barco, declaró Ayla, poniendo fin claramente a su informe. ¿Y no tienes más información sobre la ex Jedi Mayee Okento?, preguntó Yoda con curiosidad después de varios largos momentos de consideración. No, se fue para regresar a su casa después de que ayudáramos con parte de la limpieza. Dejó en claro que no estaba invitado y decidí no insistir en el tema. Especialmente no después de que ella estaba ayudando a los Wookiees, sin mencionar que ella y Arri aparentemente ya se conocían, resumió Ayla, aunque dejó en claro por su tono que no sabía muy bien cómo podrían haberse conocido. Persíguela para obtener información, no lo haremos por ahora, dijo Yoda después de un momento. Siempre disponible, esa ruta está ahora si es necesario. Coopere con nosotros, especialmente después de que le haya salvado la vida. Dejó de cerrar los ojos una vez más, como si se concentrara en algo. El silencio descendió sobre la conexión mientras él lo hacía. Aprovechando el silencio, Obi-Wan aprovechó la oportunidad para hablar, su voz llena de preocupación. Ahsoka, ¿cómo estás? Ayla nos ha contado todo sobre las recompensas que se te otorgaron. ¿Estás bien? Es un poco desconcertante e intimidante que parezca que la mitad de los cazarrecompensas de la galaxia te persiguen, dijo Ahsoka después de una pausa para considerar la pregunta, pero me gusta la forma en que Arri lo expresó. Así es, no importa a cuántas personas cabrees. Si no estás cabreando a la gente, significa que no estás pensando o no estás actuando. Solo estás siguiendo a la multitud. Solo las personas que piensan logran tomar una posición sobre lo que piensan. ¿Crees que está bien o mal? De lo contrario, solo estás apoyando lo que otra persona piensa que está bien o mal. Y a la gente nunca le gusta cuando los demás piensan, por eso te quieren muerto. Ahsoka levantó la vista después de su comentario para ver a Ayla y a las tres personas en holo mirándola fijamente. Ella se encogió de hombros levemente bajo las miradas combinadas. Tiene sentido para mí. Interesante punto de vista, comentó secamente Obi-Wan. Estaba sorprendido y un poco preocupado por la rapidez con que Ahsoka parecía estar tomando en serio los puntos de vista y las creencias de Arri. Si bien era muy consciente de que los sentimientos de Ahsoka hacia la Orden eran menos que caritativos en este momento, también era muy consciente de lo terco que era el antiguo Padawan de Anakin. Ella no cambiaría de opinión sobre algo solo por palabras elegantes. Eso lo dejó en un dilema, con una de tres opciones. Era posible que este Arri estuviera manipulando su mente. Esa fue su primera sospecha hasta que Ayla mencionó que Arri salvó su vida y la de los esclavos. Eso hizo que las sospechas de Obi-Wan se calmaran un poco. Rescatar esclavos difícilmente era el acto de alguien que probablemente fuera manipulador mental. La segunda opción era que Arri era potencialmente muy capaz de influir en las personas y se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de Ahsoka. Sin embargo, conocía la terquedad de Ahsoka Tano mejor que la mayoría. No iba a dejarse apartar de sus convicciones con unas cuantas palabras elegantes. Si bien puede estar molesta con la Orden Jedi en este momento, su aparente creencia y fe en Arri no era algo que hubiera surgido con algunas conversaciones. Arri parece tener bastantes de esos, dijo Ayla irónicamente con un movimiento de cabeza. Ahsoka me parece bien. Arri logró mantenerla a salvo, y creo que disfruta descubriendo cosas nuevas sobre el barco todo el tiempo. Por otra parte, tengo la sensación de que Skywalker estaría como en casa investigando las mejoras que se han realizado en esta nave única.
Ahsoka frunció el ceño al oír hablar de ella como si no estuviera allí o no pudiera hablar por sí misma, pero decidió dejar pasar el momento. Permitió que una sonrisa triste creciera en su rostro, como si estuviera imaginando a Skywalker haciendo exactamente eso si alguna vez llegaba a esta nave. La voz reflexiva de Yoda irrumpió en la discusión. Cada vez más misteriosas son las acciones de tu compañero, Harry. Y ahora, una segunda convergencia en la fuerza tan rápidamente. Visión que tenías, he estado meditando, dijo Yoda lentamente, claro que está, este Harry es más importante de lo que imaginamos, puede ser. Ayla no detuvo una mirada de alivio que cruzó su rostro. Se alegró de que Yoda pareciera estar tomando su visión tan en serio como creía que lo merecía. Las preocupaciones la habían atormentado sobre si algunos de los otros maestros podrían haberlo descartado o atribuido a su naturaleza empática. Esperó pacientemente, fácilmente capaz de decir que Yoda todavía estaba considerando algo. Tal vez te enviemos un sanador Jedi, dijo el pequeño Jedi verde después de casi un minuto de silenciosa deliberación. No enviarás al Minara Isu, aprendiz para curarlo, declaró Shakti de inmediato y enfáticamente. Ayla se puso rígida ante la mera idea de que Barris estuviera cerca de Ahsoka, y mucho menos de Harry. Ahsoka misma agarró los brazos de su silla con fuerza al pensar en la presencia de Barris. Yoda pareció abatido ante el recordatorio de la disensión de línea dura que permaneció debido a la reincorporación de Barris. Sin embargo, no podía decir si la mirada se debía al recordatorio de que los Jedi habían caído tan bajo, o si era su intención real enviarlos y Shakti los había derribado tan rápido. Ayla estaba más que dispuesta a admitir que Barris era una buena sanadora. Pero eso no era excusa para los asesinatos y traiciones que había cometido a los ojos de Ayla. Obi-Wan habló como si leyera la mente de Ayla. Si bien Barris Ophe sigue siendo una de nuestras mejores sanadoras, creo que sería una mala decisión enviarla a alguna misión en el futuro previsible, al menos hasta que estemos más seguros de su comportamiento, ya que aparentemente no debe ser castigada por sus crímenes. Shakti habló después de una breve pausa. Estoy de acuerdo, en todo caso, iré y ofreceré mis servicios. ¿Tú, maestro Ti? Preguntó Obi-Wan, sonando más que un poco sorprendido. Puede que me haya centrado principalmente en el camino consular, pero me he mantenido al tanto de mis estudios de sanación. Especialmente en tiempos de guerra como ahora, cuando serían tan útiles como mis habilidades de combate, dijo solemnemente Shakti. Además, soy la opción ideal ya que actualmente no tengo asignación y estoy a solo 2 sistemas de Kashyyyk. El viaje será cuestión de horas para mí. Obi-Wan se quedó en silencio mientras consideraba eso. Sin embargo, Yoda miraba al otro maestro Jedi con una mirada intensamente escrutadora. Era como si supiera que había algo más que el maestro Jedi no estaba diciendo. Ayla y Ahsoka intercambiaron una mirada, preguntándose por qué un maestro Jedi estaba estacionado tan cerca de Kashyyyk, a menos que ella hubiera planeado venir a buscar a Ayla después de su llegada. Los Jedi rara vez, si alguna vez, se usaron para transporte simple o misiones de mensajería. Shakti se quedó callada y se encontró con la mirada constantemente a través de la transmisión antes de inclinar la cabeza levemente. También debo confesar, cuando sentí la fuerza, sentí las ondas del cambio en la fuerza y estoy segura de que esas ondas de alguna manera me afectaron. Ahora no, pero mi futuro de alguna manera cambió. Hubo una larga pausa mientras Yoda continuaba mirando su holograma después de su admisión. Ayla también miró al otro maestro Jedi con una expresión curiosa en su rostro. Y admito que me siento atraído. Aunque no podría explicar cómo, me gustaría saber por qué. Fue más dirección de la que he recibido de la fuerza en bastante tiempo. Y todo parece estar centrado en este individuo. Dijo la maestra Jedi en voz baja, pero lo suficientemente firme como para que fuera obvio que estaba segura de sus sentimientos y de lo que sentía. Creo que todos podríamos estar de acuerdo con eso, dijo Ayla irónicamente, y sintió que Ahsoka asentía junto a ella. No estoy segura de que venir aquí no sea inútil. Como dije, no sé dónde está Barry. Es en este momento, por lo que un sanador Jedi no sería de mucha utilidad.
Incluso si estuviera aquí, no estoy segura de que Arri aceptaría la ayuda de la Orden Jedi. Él no es el mayor admirador de la Orden, intervino Ahsoka y luego su voz bajó y murmuró en voz baja, no es que pueda culparlo. Saber si un sanador Jedi puede ayudar, yo no, dijo Yoda lentamente, sin abrir los ojos, ve a Kashyyyk, la maestra Shakti lo hará. Puede que no acepte su ayuda. Sin embargo, la asistencia a los Wookiees es la presencia de un maestro Jedi. El consejo ofrecerá. Buena relación tenemos. Buena relación debemos mantener. Como dije, no estoy lejos. Solo me tomará unas pocas horas llegar allí, agregó Shakti, me esperan allí en no más de un día. Deberías reunirte con el maestro Sekura, dijo Yoda en voz baja, las decisiones sobre qué hacer después, las dejaré a tu discreción. La maestra Shakti asintió levemente antes de que su imagen desapareciera de la llamada, lo que indica la finalización de la señal de su lado. Maestro Yoda, mis instrucciones siguen siendo las mismas. Ayla preguntó con incertidumbre. Sigue la guía de la fuerza, continúa, deberías, respondió Yoda de manera uniforme, tu presencia ya ha tenido un impacto en otros ex-Jedi, en Wookiees. Una locura ignorarlo sería la guía de la fuerza cuando las ondas sentidas ya son. Yoda miró a Obi-Wan, dejando claro que la conversación había llegado a su fin. Que la fuerza te acompañe, dijo Obi-Wan antes de que Yoda desconectara la llamada. Bueno, ciertamente no esperaba eso, dijo Ahsoka secamente después de que se apagó el brillo verde de la holollamada. Estaba sorprendida por el cambio de tono con respecto a Arri, aunque tal vez solo porque esa reunión tenía solo 3 miembros del consejo en lugar de un grupo completo. Yo tampoco preví que esto ocurriera, respondió Ayla. Estaba sorprendida por la libertad que Yoda parecía estar otorgándole para seguir estas pistas y se preguntó si tal vez él también estaba viendo algo en la fuerza que guiaba sus decisiones. Miró a Ahsoka con el ceño fruncido de preocupación, si lo encontramos, ¿crees que aceptará la ayuda del maestro Ti? Puede que lo haga o no. Con suerte, la medicina de su propia gente es tan capaz como ha demostrado. Quiero decir que curó a alguien de un rayo láser en el pecho, respondió Ahsoka, tratando de mantener su tono optimista. Sin embargo, estaba genuinamente preocupada por Arri, y no podía evitar preocuparse por lo que podría pasar si lo lastimaban gravemente, o incluso lo mataban. ¿Qué le puede pasar a ella? El dolor que tenía debe haber sido increíble, dijo Ayla con un movimiento de cabeza, mientras recordaba cuán gravemente había sido herido, el brazo izquierdo y gran parte de su costado desaparecidos, así como parte de su cara quemada. Y, sin embargo, aparentemente todavía tenía la presencia de ánimo para coquetear contigo y comentar sobre tu pecho. Ahsoka dijo, incapaz de detener la risita que se le escapó, lo encontró tan divertido ahora como cuando se lo dijeron por primera vez. Por alguna razón, encontró eso más tranquilizador sobre toda la situación. Si Arri estaba lo suficientemente bien como para bromear, entonces era más probable que estuviera bien. Sus perversiones no conocen límites, dijo Ayla de mal humor mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Después de unos segundos bajó la mirada divertida de Ahsoka, parpadeó, mientras se le ocurría un pensamiento. Metió la mano en una de las bolsas en su cinturón y sacó el lector que había usado para sacarse un poco de la sangre de Arri. Ayla se dirigió a la computadora y abrió el programa de escaneo. Se sintió aliviada al descubrir que esta nave era como las naves estándar y tenía un lector de análisis biológico aceptable. La mayoría de los barcos hicieron lo mismo por la seguridad y las pruebas de productos químicos y entornos, y este barco no fue una excepción. Ahsoka la miró con interés, ¿qué estás haciendo? Ayla levantó el pequeño dispositivo antes de proceder a conectarlo a la computadora, me saqué un poco de la sangre de Arri y quiero obtener un recuento de midichlorianos. Ahsoka negó con la cabeza levemente. Era muy consciente de la obsesión que tenían algunos Jedi con esas lecturas. Sabía lo suficiente para saber que la suya siempre había sido bastante alta. No estaba en la misma clase de fuerza que su antiguo maestro Yoda, pero tampoco estaba muy por debajo de ellos. Ella era una de las más altas de cualquiera de los jóvenes de su grupo. Lo recordaba, pero más allá de ese pequeño hecho, nunca tuvo mucho propósito para todo el asunto.
Aún así, era muy consciente de lo competitivos que podían ser algunos Jedi en torno a todo el concepto. Y cuando se trataba de Harry, no podía negar que algo de esa antigua curiosidad que creía haber superado volvió. Ayla conectó la máquina a la computadora. Esperó un momento hasta que los resultados aparecieron en la pantalla. La curiosidad se apoderó de Ahsoka mientras trataba de ver los resultados sin que fuera demasiado obvio que estaba mirando. La expresión curiosa y atenta de Ayla se convirtió en una mirada de pura confusión, que... Eso fue más que suficiente para llamar la atención de Ahsoka y hacer que abandonara la apariencia de apatía mientras miraba a Ayla. ¿Qué pasa? Este escáner debe estar roto, dijo Ayla con expresión resignada, mientras presionaba un botón para volver a escanear la muestra. Ella gruñó de frustración cuando sonó un minuto después y mostró los mismos resultados. Eso fue suficiente para superar la cortesía de Ahsoka. Renunciando a todas las apariencias, se inclinó para mirar el monitor con entusiasmo. Se inclinó hacia adelante para echar un vistazo a la lectura. Error de edad sexo masculino especie. Error recuento de midichlorianos. Error ni siquiera puede decir de qué especie es. Ahsoka preguntó, más que un poco sorprendida. A menos que el programa fuera increíblemente básico y estuviera lleno de errores, debería haber sido capaz de proporcionar ese tipo de información a partir de una muestra de sangre. Ayla suspiró y se desplomó hacia atrás con una mirada de derrota y frustración mientras limpiaba los resultados y desconectaba su lector. Debe ser una muestra corrupta, por lo que es inútil. ¿Qué es inútil? Vino una voz familiar y divertida detrás de ellos. Ambas mujeres giraron en sus sillas en estado de shock. Harry estaba parado allí. Tenía una mirada curiosa que fue arruinada por la pequeña sonrisa en su rostro. La mandíbula de Ayla estaba casi desquiciada mientras lo miraba fijamente. A pesar de todas sus heridas que ella había visto y verificado por sí misma, él estaba parado allí con pantalones oscuros y una camisa negra de manga corta, sin verse absolutamente mal por el uso. Ahsoka lo miró de arriba a abajo, antes de cubrir un sonrojo con una sonrisa propia. No había visto las heridas en persona, por lo que el impacto visceral fue menos grave para ella. Pero también había visto evidencia de su capacidad de curación, por lo que confiaba más en su capacidad de recuperación, incluso si no estaba segura de que pudiera usarla en sí mismo. Ayla parpadeó varias veces y se puso de pie lentamente, dando varios pasos hacia adelante. Extendió la mano vacilante para pinchar su brazo izquierdo, el mismo brazo que se desintegró por la explosión. No herido, no dañado, el brazo mismo había desaparecido por completo. Ella empujó arriba y abajo de su brazo varias veces, una acción que pareció divertirlo más que nada. También notó que una vez más él estaba completamente en blanco para ella en la fuerza, no podía sentir su presencia en la fuerza y no podía sentir una sola emoción. Vi lo gravemente herido que estabas. ¿Cómo es esto posible? Preguntó, incredulidad en su voz. Esto fue mucho más surrealista que lo que vio en la bodega de carga. Había visto lesiones y heridas mortales de primera mano durante años, y la idea de que alguien pudiera recuperarse de lesiones de tal gravedad, especialmente tan rápido, hizo volar todo pensamiento racional de su mente. Harry inclinó la cabeza y una mirada divertida cruzó su rostro mientras miraba más allá de Ayla a Ahsoka. Su sonrisa coincidió con la de él y ambos hablaron al unísono, magia. Ayla parpadeó y luego puso los ojos en blanco con exasperación, antes de que sus ojos se dirigieran rápidamente a su rostro, sus ojos rastrearon la piel donde había podido ver la mandíbula, solo que ahora vio una piel sin imperfecciones. Continuó tocándole el brazo con incredulidad, aún tratando de verificar con certeza que él estaba allí y aparentemente completo. Harry bajó la mirada a su mano, deberías saberlo. Considero que el cambio es un juego limpio. Si sigues pinchándome, te devolveré el favor y te pincharé. Solo que prefiero hacer mis pinchazos desnudo, y preferiblemente en una cama. Una audiencia aunque es un poco pervertido. Hizo su comentario con una mirada deliberada a Ahsoka, quien de inmediato comenzó a reírse. Es como si Skigui estuviera aquí, pero con un humor adulto real en lugar del humor de él y Obi-Wan, dijo Ahsoka mientras se reía un poco más. Ayla retiró la mano como si estuviera escaldada.
Ella resopló levemente y se negó a dejarse llevar por su ida y vuelta. Tu brazo se había ido. Completamente. Lo vi, no estaba allí. Harry se miró el brazo izquierdo y luego una sonrisa aún más divertida cruzó su rostro, una que mostraba verdadera diversión. He tenido cosas peores. A juzgar por su cara, Ayla no sabía qué decir, pero Harry no parecía estar prestando atención, solo comenzó a reírse. Siempre quise decir eso, especialmente a las personas que no esperaban eso. Finalmente, Harry dejó de burlarse de Ayla y le habló a Sokka. Así que el bien triunfó sobre el mal. Todos los nerfs se asaron correctamente y se sirvieron con una guarnición de ensalada de col. Brazo regenerado. Ahsoka casi imaginó que probablemente estaba bajo algún tipo de azúcar por lo que sea que había hecho para volver a crecer su brazo. Oye, deja de hacer eso, es tierno. Deberías besarlo y hacerlo mejor ahora, dijo Harry mientras fingía una expresión herida mientras acunaba su brazo. Arr, gritó con frustración, antes de salir de la cabina. Él la vio irse, mirando deliberadamente su trasero mientras se iba, luego se volvió hacia Ahsoka, demasiado. Se detuvo un momento para considerar la pregunta antes de negar con la cabeza, aunque había una sonrisa en su rostro. Disfrutó mucho ver a un maestro Jedi enfadarse tanto con alguien que parecía no tener miedo de hacerlo. Sin embargo, después de una pequeña risita, su expresión se volvió seria y habló con preocupación llenando su voz. ¿Estás bien? Harry abrió la boca con una sonrisa y luego dudó, viendo la genuina preocupación reflejada en el rostro de Ahsoka. Esbozó una pequeña sonrisa, sin algo del humor que usualmente usaba y asintió un poco. No intentaré mentir y decir que fue la experiencia más placentera, pero realmente he tenido peores. Estoy bien. Yo promesa. Ahsoka asintió con un poco de alivio y luego sonrió con picardía. Eso es bueno, maestro. Al menos de esa manera, cuando el maestro se cura finalmente rompa y corte un brazo, habrás tenido experiencia para manejarlo. Aunque, un brazo podría no ser el apéndice. Ella aspira. Harry sonrió ante la broma fácil en la voz de la chica. Entonces el humor se deslizó de su rostro mientras suspiraba un poco y parecía prepararse. Entró completamente en la cabina y se acercó a la silla del piloto, aunque no se sentó, sino que se concentró en la lechuza que había estado frente a la ventanilla. Sin embargo, una vez que dio la vuelta, la lechuza le dio la espalda con un movimiento de sus plumas. Lo siento, Edwig. Dijo Harry en voz baja, aunque la lechuza ignoró deliberadamente sus avances. Extendió la mano para acariciarle las plumas y ella le mordisqueó el dedo. Su voz era tranquilizadora, ¿sabes cómo suceden las cosas a veces? Ahsoka estaba mirando con interés. Parecía genuinamente preocupado por el pájaro y su estado de ánimo actual hacia él. ¿Qué puedo hacer para compensarte? Harry le estaba hablando en voz baja, su voz dulce y persuasiva, pero el pájaro blanco parecía no tener nada de eso. Finalmente se volvió y lo miró con una mirada torva y le ladró varias veces en rápida sucesión. Harry hizo una pequeña mueca y luego, con extrema desgana, suspiró y asintió un poco, trato hecho. La lechuza ladró triunfalmente y luego saltó de su puesto a su hombro para acariciar suavemente a su humano. Harry se giró hacia Ahsoka para ver que ella lo miraba con curiosidad. ¿Realmente entiendes lo que está diciendo? Harry parpadeó un poco y se rió entre dientes. Por supuesto, te lo dije, Edwiges, ella es descendiente directa de mi primera amiga, y al igual que su bisabuela varias veces, es el ser más inteligente que conozco. Ahsoka abrió la boca para responder, pero la pura seriedad y el cariño en su expresión le retuvieron la lengua. Harry volvió a centrar su atención en ella, aunque sus dedos continuaron acariciando la parte inferior del pecho de Edwig. En realidad, conozco a Edwig desde hace mucho tiempo. Pero su abuela, que era su homónima, no solo fue mi primera amiga, sino mi primer regalo de cumpleaños real, todo envuelto en uno. Al ver la mirada de Ahsoka, Harry se rió entre dientes. No elegí el nombre para ella. Era una tradición para mí que mis lechuzas ayudaran a elegir sus nombres. Esta chica era tan terca e inteligente como la Edwig original y se negaba a responder a cualquier otra cosa. La sonrisa de Harry era una combinación de cariño y melancolía. Me gusta pensar que el espíritu de mi primer amigo vive en esta Edwig.
Edwig revolvió sus plumas y le ladró pareciendo estar de acuerdo con su declaración. Volvió su atención a Sokka y se rió entre dientes. Supongo que es mejor que nos aseguremos de que Blue se haya calmado y luego veamos si podemos ayudar con la limpieza por aquí. Veo que sacaste a los esclavos liberados con los Wookiees. Gracias por eso. Supongo que todavía tenemos que deshacernos de los imbéciles metidos en el calabozo. Ya que dudo que Dobby haya abierto las áreas todavía, Harry vio que Ahsoka asentía. Confirmación antes de reírse un poco, se los entregaremos al gobierno aquí. Voy a arriesgarme a adivinar que los Wookiees no se sentirán demasiado indulgentes en este momento. Apesta para ellos, ¿eh? Harry negó con la cabeza, voy a ir a hablar con los Wookiees. Probablemente estén ocupados con la limpieza. Necesito encontrar mi contacto en Rorro para que pueda encontrar un medio para deslizar a estos esclavistas entre el resto del grupo que capturaron. Se volvió hacia Ahsoka. ¿Hubo algún problema cuando nuestros pasajeros se marcharon? Dudo que estuvieran muy emocionados por salir. No, todos estaban ansiosos por irse, dijo Ahsoka. Encontré a uno de los Wookiees a cargo, le expliqué lo que había sucedido y organizaron el transporte para todos. Bueno, hubiera esperado haber entregado a los esclavistas al mismo tiempo a Salporin. Él es mi contacto principal. Probablemente podría haber vendido al carguero del esclavista que voy a entregarles y tener la mayor parte de las ganancias. Se desviaron a viviendas para ellos, dijo Harry mientras se movía a través de la nave. Después de nuestra ayuda, tuve la impresión de que asegurarnos de que no estuvieran en la indigencia no iba a ser un problema. Ahsoka dijo. Simplemente hace que sea un poco más difícil mantenerlo todo en orden con todos ellos esparcidos ahora. Por otra parte, creo que puede ahorrarnos algunos problemas a largo plazo. Es probable que los Wookiees estén bien gruñones con los traficantes de esclavos. Harry negó un poco con la cabeza y luego se giró para salir de la cabina. De todos modos, espero que Blue supere su constipación. Voy a ayudar a los Wookiees y luego hablaré con uno de mis amigos a cargo aquí. Volveremos a mi casa cuando termine. Ahsoka lo fulminó con la mirada y dio un paso rápido para seguirlo fuera de la cabina. Ella no estaría en un lío si no la provocaras tanto, dijo Ahsoka sin mucho calor. Harry sonrió un poco y no se arrepintió en absoluto. Sí, pero la gente no debería estar tan seria todo el tiempo. Me he convertido en mi deber no oficial para asegurarme de eso, a menos que sea un escenario de combate o una reunión de planificación que involucre salvar la vida de alguien, la vida no debería ser tan seria. Ella estaba en un lío porque pensó que ibas a estar atrapado usando un brazo droide por el resto de tu vida después de verte salvar su vida, casi muriendo tú mismo. Eso es un poco motivo para hablar un poco en serio, argumentó. Ahsoka mostró un poco de su propia frustración ante la actitud indiferente de Harry. Eso no quería bajo apegos. Estar apegado a las extremidades de uno o a las extremidades de otra persona. Harry preguntó con una ceja levantada antes de sonreír un poco después del comentario sarcástico. Su rostro se puso serio y se encogió de hombros. Ella tendrá que aprender a acostumbrarse a expresar emociones. Ahsoka inclinó la cabeza con curiosidad, y la mejor manera de hacerlo es volverla loca. Harry parpadeó inocentemente hacia ella. ¿Hay otra manera? Sonrió un poco y luego se giró para salir del barco. Ahsoka sacudió la cabeza desconcertada y la siguió, notando que Ayla estaba cerca del panel de acceso a la rampa de salida, con los brazos aún cruzados. Oye Blue, ¿vienes a ayudar o no? Harry sonrió. No dignificó eso con una respuesta, pero los siguió fuera de la nave para ayudar con la limpieza de los Wookiees. Harry se frotaba los ojos lentamente, mirando a toda la galaxia como si estuviera tratando de combatir un dolor de cabeza. Lo siento, Salporin, ¿puedes volver a consultarme eso? El gran Wookiee hizo un gesto enfático entre una serie de gruñidos en Shiriwok. ¿Por qué no quieres traer la nave a la atmósfera? ¿No quieres transferir a la tripulación de esclavos de la nave? Eso es más que un poco complicado en el espacio, especialmente con los prisioneros, respondió Harry con una mirada ligeramente desconcertada en su rostro. Salporin dio lo que solo podía ser una sonrisa salvaje para acompañar una respuesta bastante incoherente.
¿Qué quieres decir con que el barco no tenía tripulación a bordo, y qué decoraciones? ¿Qué estás? Harry se congeló por varios segundos y luego suspiró visiblemente. Dobby. Los montrales de Ahsoka captaron la pequeña grieta y la presencia repentina cuando Dobby apareció detrás de unas cajas y salió corriendo. Frunció el ceño ante el comportamiento, luego se dio cuenta de que era posible que Harry no quisiera que las habilidades de Dobby se extendieran ampliamente. Justo cuando su ceño comenzaba a desvanecerse cuando se dio cuenta de esto, volvió con toda su fuerza cuando vio que él vestía un atuendo extraño que nunca antes había visto. El pequeño elfo doméstico tenía un sombrero triangular, que tenía la imagen de una calavera y dos huesos cruzados debajo. También usaba un parche sobre uno de sus demasiado grandes ojos, tanto que el parche dominaba su rostro. Había una representación verde de un pájaro en su hombro y una de sus manos sostenía un gancho de forma tosca. Sí, amo a Harry Potter, señor. La pequeña criatura vaciló y luego trató de bajar la voz sin mucho éxito. Quiero decir al maestro Harry Potter, señor. Ahsoka y Ayla miraban de un lado a otro entre Dobby y Harry, tratando de decidir quién era más divertido. Dobby con su atuendo actual o la mirada en el rostro de Harry de alguien que estaba intentando sin éxito combatir el aumento de una migraña. Harry respiró hondo y habló en voz baja y con deliberada calma. Dobby. ¿Por qué llevas puesto eso? ¿Y hablas así? Dobby rebotó con entusiasmo. Dobby está disfrazado de pirata. Agitó su anzuelo para enfatizar y logró golpearse en la cabeza con él, lo que le hizo parpadear un par de veces antes de sacárselo de encima. Harry una vez más habló con calma, aunque su expresión era algo forzada. Sí, ya veo eso. La pregunta es ¿por qué? El maestro Harry Potter anima a Dobby a vestirse como le apetezca. Dobby expresó confundido. Sí, lo sé Dobby, ¿y por qué te sientes como un pirata? Preguntó Harry con la misma expresión fija y tono paciente. Porque Dobby robó un barco. El maestro Harry Potter dice que las personas que roban barcos son piratas. Así que Dobby ahora es pirate Dobby. Dobby agitó el gancho mientras trataba de entender su punto. Harry gimió suavemente, pasándose una mano por la cara antes de respirar profundamente. Está bien, pirata Dobby. Realmente no valía la pena entrar en una discusión en este momento. Harry lo archivó para hablarlo más tarde, o posiblemente nunca. Tenía cosas más importantes que resolver. ¿Qué hiciste con la tripulación del barco? Hombres serpientes repugnantes. Al pirata Dobby no le gustan. El pirata Dobby usó encantamientos adhesivos en ellos y luego los movió, explicó el diminutivo. Harry tenía una mirada sospechosa en su rostro y una ligera sensación de hundimiento en la boca del estómago. Encantamientos adhesivos, ¿dónde los pusiste? Pirate Dobby los está pegando fuera del barco para mantenerlos seguros. La pequeña figura rebotaba arriba y abajo con orgullo. Harry parpadeó. Luego parpadeó de nuevo. Gimió suavemente, entendiendo por qué de repente a los Wookiees les gustaron las decoraciones en el barco. Salporín estaba bastante ansioso por el barco y ahora Harry entendía por qué. Dobby. Los hombres serpiente no pueden respirar en el vacío, dijo Harry con un suspiro, sin realmente reprender a su amigo. Pero aclarando para él. Dobby parpadeó inocentemente hacia él. Eso no es culpa de Dobby. Ahsoka y Ayla miraron a Dobby con una mezcla de conmoción, horror y solo un leve matiz de diversión mientras Harry se frotaba las sienes y murmuraba en voz baja antes de responder. Está bien. Gracias, Dobby, puedes volver a la nave. Dobby saludó a Harry con orgullo, o lo intentó. En cambio, logró pincharse el ojo que no estaba cubierto con el parche con el gancho. Gritó de dolor y luego tropezó primero con una pared y luego con unas cajas antes de rodearlas en dirección a la nave, aunque unos segundos después hubo un suave estallido en el aire. Harry, ¿él acaba de matar a los trandosanos en ese barco espaciándolos? Preguntó Ayla, sonando vagamente horrorizada. Harry asintió con un poco de expresión de resignación en su rostro y en su tono. Sí, y los Wookiees quieren comprar la nave, con cuerpos y todo, porque dicen que enviará un mensaje poderoso para protegerse de cualquier otro intento de esclavistas. Salporín rugió en una declaración un poco más larga. Ah, y porque dicen que es el mejor trofeo de caza. Añadió Harry.
Ahsoka frunció el ceño aún procesando el concepto de lo que Harry estaba diciendo. ¿Por qué simplemente no los incapacitó? ¿No tenía que ejecutarlos? Estaba preocupado por la seguridad de los Wookiees que fueron secuestrados y a Dobby no le gustan los traficantes de esclavos más que a mí, respondió Harry con un movimiento de cabeza. Harry no pudo evitar encogerse de hombros un poco después de decir esto. Realmente no estaba tan molesto por lo que Dobby había hecho, más bien lo tomó por sorpresa todo el asunto. Cada vez que pensaba que podía predecir a la pequeña criatura, hacía algo extraño y dejaba a Harry completamente enloquecido. Aún así, Ahsoka se calló, no eran tanto los asesinatos lo que la molestaba, ni quién fue asesinado. Fue la aceptación displicente de Harry de las acciones de Dobby lo que la sorprendió un poco. Su tono era de sorpresa, aunque no demasiado desafiante. Ayla frunció el ceño pero también tenía una mirada pensativa en su rostro. Sabía cuál sería la respuesta del Wookiee al intento de esclavitud. Aún así, luchó por entender el concepto. Aunque no estaba segura de si era en respuesta a la aceptación de Harry o a la aparente completa falta de conciencia de Dobby sobre la situación y sus implicaciones morales. También estaba el pensamiento menor en el fondo de su mente, que honestamente no le importaba el destino final de los esclavistas, siempre y cuando no estuviera directamente vinculada a él. Con la participación de Dobby en su muerte, el impacto total de lo que se había hecho parecía aún más significativo. Vagamente, se dio cuenta de que era bastante hipócrita de su parte pensar que no era gran cosa ejecutar a los esclavistas, siempre y cuando los Wookiees lo hicieran y nadie se asociara con el grupo del que ahora formaba parte. Harry levantó la mano hacia Ayla para cortar la pregunta o la protesta que podía ver en su rostro. Mira, Dobby hizo lo que le dije. Subió al barco, salvó a los cautivos y se mantuvo a salvo. Eso fue exactamente lo que le pedí. No voy a gritarle, o dejar que le grites. Se volvió hacia Salporín y luego asintió un poco. Te haré un trato. De hecho, te cambiaré. Te he dado tanto los esclavos como los esclavistas que recogí fuera del mundo. Asegúrate de ambos son atendidos adecuadamente. Encuentra a los esclavos liberados en algún lugar para vivir, y me dejas seguir usando el espacio de la plataforma de aterrizaje en el que está mi nave y lo llamaremos a mano. Incluso arrojaré la nave del esclavista también, así que puedes incautar, buscar y luego vender la cosa. Salporín rugió y asintió en lo que obviamente era acuerdo. Impresionante, dijo Harry con una sonrisa, luciendo complacido brevemente antes de que su expresión se volviera más seria. Vas a interrogar a los traficantes de esclavos, ¿verdad? Salporín asintió, gruñendo afirmativamente. Los rasgos faciales de Harry se endurecieron y su voz volvió a su tono engañosamente tranquilo. Me gustaría que me mantuvieras al tanto de lo que encuentres. Si no te importa. El Wookiee hizo un sonido de interrogación e inclinó la cabeza con curiosidad. No lo sé. Solo una corazonada. Tantos esclavistas trabajando juntos, en algo tan audaz como esto. Tengo curiosidad por saber por qué, respondió Harry con un movimiento de cabeza, especialmente si hay un poco de camino a seguir. Salporín asintió solo para distraerse cuando otro Wookiee apareció con sus largas zancadas. Intercambió una ronda rápida de gruñidos y ladridos a Salporín. Mientras los dos Wookiees hablaban, Ayla habló. Ella había estado callada desde el anuncio bastante optimista de Dobby de que había matado a un barco entero de esclavistas. Harry, solo para que lo sepas. Informé al consejo, para que supieran que los esclavistas atacan a Kashyyyk. También informé que estabas en estado crítico. Ante las cejas levantadas de Harry, Ayla levantó las manos a la defensiva. Bueno, en ese momento lo estabas, y el maestro Yoda decidió enviar un sanador aquí en caso de que necesites ayuda para volver. Tus pies. Harry frunció el ceño e inclinó la cabeza y luego, muy deliberadamente, miró hacia abajo a sus pies. Parece que lo he manejado bien. Ayla suspiró y sacudió la cabeza, pero esta es la primera vez que escuchamos sobre eso. La última vez que te vi, te faltaba el brazo, una buena parte de tu lado izquierdo, e hiciste un comentario delirante sobre mi pecho antes de desaparecer. No hubo nada delirante en ese comentario, créeme, respondió Harry con una sonrisa. Luego asintió solemnemente y soltó un largo suspiro. Puedo ver de dónde viene esto.
Estás teniendo dificultades para creerme y tienes problemas para confiar en mí en esto. Se acercó a uno de los lados de la oficina y se apoyó contra la pared. Puedo ver por qué contactaste a alguien para obtener la opinión de un extraño, pero no había necesidad de acudir a tu consejo Jedi para esto. Metió la mano en uno de sus bolsillos, sacó un pequeño datapad y lo levantó para que la cámara de la unidad mirara a Ayla. Si realmente crees que estaba delirando y que estaba totalmente equivocado, siempre puedes hacer algunos saltos. Puedo transmitir el video por la Holonet y pedirles su opinión sobre tus senos si no me crees sobre los míos. La mandíbula de Ayla cayó una vez más, pensó que se había acostumbrado a los comentarios de Harry, pero él parecía ser capaz de mantenerla fuera de balance. Harry sonrió con picardía, además, no necesito estar delirando para comentar sobre tus senos. No tengo problemas para mantener mis comentarios anteriores y decir cuán bellamente formados y alegres son. Tú. Ayla farfulló. Harry sonrió ante la pérdida de compostura de Ayla. Oye, no creas en mi palabra, estoy seguro de que Salporín estaría de acuerdo conmigo. Al escuchar su nombre, el Wookiee se giró y rugió una declaración a Harry. ¿Ves? Él está de acuerdo conmigo, dijo Harry enfáticamente. Ayla lanzó una mirada de traición al Wookiee. Harry te está tomando el pelo, intervino Ahsoka, la diversión claramente en su rostro, ya que sabía que Ayla no podía entender a Shiri-Wook. Harry suspiró, y Ahsoka arruinó su diversión. Sí, en realidad dijo que no tiene suficiente pelaje. Aunque personalmente no me gusta la apariencia hirsuta. Harry sonrió y le guiñó un ojo a Ayla, quien parecía completamente privada del habla antes de alejarse de ella para hablar con Salporín. Ha sido un día largo. Voy a llevar a estos dos a mi casa. ¿Sabes cómo ponerme en contacto conmigo si necesitas algo? El Wookiee lo saludó con un gruñido y un saludo, antes de volver a sus propios problemas de los eventos de hoy. Harry condujo a las dos mujeres fuera de la cabaña que constituía una oficina temporal para Salporín y se dirigieron hacia el barco. Solo quiero recoger algunas cosas del Gryffindor y podemos ir a mi casa y descansar un poco antes de que este sanador aparezca. La segunda mención de la dirección de su casa finalmente llamó su atención. Harry, preguntó a Ahsoka. ¿Sigues diciendo abajo por tu casa? ¿Dónde vives exactamente aquí? Miró a Ayla, quien aparentemente acababa de darse cuenta de lo que esas palabras podrían significar, y la mirada de aprensión que ya estaba en el rostro de Ahsoka ya que ella ya había sumado 2 y 2, un lugar donde los vecinos no son tan amigables. Pero tiene un patio trasero maravilloso. Después de unos momentos de silencio, Ahsoka soltó. ¿Tu casa está en realidad en la parte baja del bosque? ¿No está aquí arriba en el dosel? La voz de Harry no estaba preocupada. Sí, fue como luchar contra un Mundark con mis propias manos para despejar una cabeza de playa allí abajo, pero finalmente logré preparar el lugar. Sus ojos estaban muy abiertos, y Harry honestamente no podía culparlos. Era muy consciente de que habría sido como decir, oh, es perfectamente seguro instalar una casa en un árbol junto al claro de Aragog. Especialmente cuando había criaturas en los niveles más bajos del dosel del bosque de Kashyyyk que hacían que Aragog y su compañera Acromántula parecieran las arañas que una vez habían compartido su armario. ¿Por qué construirías una casa ahí abajo? Preguntó a Ayla finalmente mientras Harry entraba rápidamente en el barco solo para salir literalmente un segundo después con un saco al hombro. Me gusta el Gryffindor, pero después de vagar por la galaxia por un tiempo, quería un lugar que no fuera solo un barco, dijo Harry, acompañado por un ladrido de Edwig que revoloteó desde el cielo y aterrizó en el hombro de Harry. Él se rió un poco. Edwig definitivamente no apreciaba estar siempre atrapada en barcos todo el tiempo. Así que finalmente me engañó para que estableciera un hogar más permanente. Sí, pero ¿por qué en las profundidades del bosque Kashyyyk? Ayla preguntó mientras Harry miraba a su alrededor. Kashyyyk tiene una de las mayores concentraciones de magia que he visto en mi vida. Todo el planeta, toda la vida vegetal está empapada de magia, respondió Harry mientras sus ojos tenían una mirada lejana en ellos. La magia en este planeta atraviesa el suelo e infunde todo. Cada árbol, cada rama, cada criatura.
Me hace preguntarme cómo la magia ha impactado el curso de este mundo a lo largo de los eones. La voz pensativa de Harry se apagó mientras parecía reflexionar. La idea. Ahsoka reconoció las señales de uno de los vagabundos de Harry, donde parecía olvidarse de su entorno. Ella chasqueó los dedos frente a su rostro, lo que enfocó sus ojos de inmediato. Ahsoka y Ayla intercambiaron miradas ante esto. Fue la primera vez que Ayla vio la deriva que Ahsoka había descrito anteriormente. La mirada de Ayla inmediatamente le hizo saber a Ahsoka que lo discutirían más adelante en privado. Ayla no estaba completamente segura de qué pensar sobre el hábito, más de lo que había estado cuando Ahsoka se lo había descrito anteriormente. No estaba segura de qué hacer con eso. Por un lado, la preocupaba porque él parecía ir mentalmente a otro lugar en medio de una conversación. Por otro lado, la golpeó como algunas personas mayores con las que había tratado en el pasado. Personas que tienen que dejar de hacer lo que están haciendo para recordar realmente una gran distancia o un tiempo anterior. De hecho, era muy parecido a lo que Yoda haría a veces cuando hablaba de un evento histórico que había vivido y que estaba compartiendo con un joven. Sin embargo, Harry parecía completamente ajeno al juego secundario entre los Jedi cuando comenzó a hablar de inmediato. De todos modos. Primero tenemos que llegar allí. Normalmente te llevaría por la ruta escénica, pero eso llevaría horas. Ambos han experimentado apariciones. Vamos a probar otra forma de viaje mágico. Es útil, solo un poco incómodo para acostumbrarse, algo así como una aparición. Harry convocó un trozo de cable de repuesto de la bahía de acoplamiento y luego lo tocó con el dedo. Tanto Ayla como Ahsoka sintieron la oleada de fuerza y miraron el cable mientras brillaba de color azul. Para ellos, el cable ahora se sentía como si se hubiera vuelto inestable de alguna manera en la fuerza, como si de alguna manera fuera a explotar por las energías contenidas en él en cualquier momento. Harry se lo tendió. Adelante, tóquenlo. Las dos mujeres intercambiaron una mirada y luego, vacilantes, extendieron la mano para tocar el cable. Ayla, ya que últimamente te he hecho pasar un mal rato, quiero que enciendas esto. Mantén la mano en el cable y luego di el palabra que estoy a punto de escribir. Harry levantó una mano en el aire y letras de fuego se formaron a partir de un dedo. La palabra era fácilmente reconocible, y Ayla solo dudó una fracción de momento al ver otra habilidad que nunca habría comprendido antes de decir la palabra que había sido deletreada en las llamas flotantes, hogar. Los dos Jedi jadearon cuando fueron inmediatamente rodeados por energías de la fuerza que los agarraron en algún lugar alrededor del área justo detrás de sus ombligos y tiraron. De repente, se encontraron empujados de lado a lado en un vórtice de vientos arremolinados y la fuerza mientras eran arrastrados junto con el lugar donde el cable los arrastraba ahora. Los dos Jedi gritaron casi al unísono por un momento antes de aterrizar en el suelo con un fuerte thump. Por humilde que sea, no hay lugar como el hogar. Ambos son bienvenidos aquí, escucharon a Harry decir con curiosa formalidad mientras estaba de pie junto a donde las chicas yacían en el suelo. Las dos chicas se tambalearon sobre sus manos y rodillas respirando pesadamente, tratando de evitar que sus estómagos se rebelaran mirando alrededor salvajemente y rápidamente apartándose del ahora dócil trozo de alambre en el suelo. Y eso, dijo Harry desde unos metros de distancia, y no había duda de que el humor en su voz, es lo que mi gente llama un traslador. No tienes idea de cuántos años me tomó para que no me enfrentara a la planta cada vez que viajaba por uno. Todos mis amigos pensaron que era bastante divertido, que parecía que no podía entenderlos. Harry sonrió con tristeza. Tanto Ayla como Ahsoka se estremecieron un poco. Eso fue horrible, dijo Ayla. Sí, es para principiantes. Harry sintió agradablemente, aunque su expresión reflejaba más que un poco de cansancio. Pero, ¿tienes alguna idea de lo lejos que viajaste? Ambas mujeres intercambiaron una mirada y negaron con la cabeza. Un tercio de la vuelta al planeta, dijo Harry irónicamente, dándoles una sonrisa, aunque una que mostraba una clara fatiga en su rostro. Ayla parecía más sorprendida que Ahsoka. Ahsoka ya tenía experiencia con apariciones de largo alcance. Ahsoka fue la primera en recuperar su voz. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Unos segundos. Aunque parte de eso fue despegar y aterrizar, pero el viaje en sí no fue tan instantáneo como lo es la aparición.
también es mejor para grupos de personas. Algunos magos tienen problemas para aparecer más que solo ellos mismos, respondió Harry. Una persona adicional está bien para unos pocos. Pero es raro que las personas manejen a más de uno sin estropearlo. ¿Pero cómo funcionó?, preguntó Ayla, finalmente recuperando su voz. La respuesta corta es simplemente mágica, respondió Harry y luego soltó una risita algo agotada. Si quieres la respuesta más larga que involucra mucha más teoría, y hay cierto debate entre dos teorías populares, una dice que técnicamente dejaste esta dimensión, y cruzó a otra dimensión brevemente. Mientras que el otro dice que simplemente te volvieron incorpóreo mientras te tiraban del punto A al punto B. Ese comentario, y la forma indiferente en que Harry lo dijo, los silenció a ambos y los dejó mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Dejamos nuestra propia dimensión? Ayla exhaló más de lo que dijo. Harry ladeó la cabeza y se encogió de hombros. Honestamente, no lo sé. ¿Acaso, esa cosa nos acaba de enviar al hiperespacio y de regreso? Porque, sinceramente, con todas las luces pasando borrosas, ¿eso es lo que me recordó?, preguntó Ahsoka con los ojos entrecerrados. ¿Sabes? No había considerado eso antes, respondió Harry. Su cansancio pareció desvanecerse mientras reflexionaba un momento antes de sacudir la cabeza lentamente, pareciendo resolverlo mientras pensaba en ello. Estoy bastante seguro de que no es hiperespacio. El pozo de gravedad del planeta sesgaría demasiado las cosas, si no fuera así. Evitar directamente que sucedan cosas. Y ningún traslador que haya probado se ha visto afectado por la gravedad. Quiero decir que podría transportarte de aquí al espacio, o de aquí a casi cualquier lugar que imagino y no creo que se vea afectado por la gravedad. El rostro de Harry mostró una sonrisa traviesa. Por supuesto que estaría feliz de dejarte probar tu hipótesis de primera mano. Siempre podría amarrarte a una silla y darte un traslador renovable que se dispara una y otra vez durante unas horas. Directamente. Puedes contarnos todo sobre tus observaciones después. Harry se rió con cansancio y sacudió la cabeza hacia los dos, que todavía estaban tratando de entender lo que acababa de suceder. Lo intenté una vez, y todo lo que descubrí fue que era posible ser transportado mientras vomitaba las tripas. Cuando sus comentarios fueron recibidos con silencio, Harry se encogió de hombros y se alejó de las chicas. Sus jadeos unos momentos después le hicieron saber que acababan de hacer un balance de su entorno más amplio. Frente a ellos había una gran estructura de forma extraña. A diferencia de la mayoría de las viviendas en este planeta, no se formó a partir de árboles o raíces, y ciertamente no era una choza de barro. La muralla parecía haber sido moldeada a partir de la roca y el suelo mismo, saliendo del mismo suelo sin costuras. No había adornos, ni cerco alrededor de la propiedad. No había ventanas elegantes ni jardines. Solo había un camino de piedra pavimentado que rodeaba el borde de un pequeño lago, bordeado por brillantes llamas azules que cortaban la superficie cubierta de musgo. Habían dado unos pasos para seguir a Harry cuando ya había comenzado a moverse hacia su casa, cuando de repente Ayla y Ahsoka se detuvieron. La atención de ambos se centró claramente en las aguas negras de un lago cuyos bordes apenas estaban iluminados por el resplandor de los fuegos. Estamos en la superficie de Kashyyyk, dijo Ayla, quien recibió un gesto de reconocimiento de Ahsoka cuando lo dijo. Vamos, ustedes dos, apúrense. Llamó a Harry de vuelta a ellos, su paciencia agotándose en su estado de cansancio. Rápidamente corrieron para alcanzarlo y lo alcanzaron justo cuando comenzaban a subir los escalones de la entrada de su casa. Harry pasó por delante del amplio porche delantero y empujó las puertas para abrirlas, con un siniestro crujido. Se volvió y sonrió a las dos mujeres que finalmente se habían adelantado, aunque lentamente. Les dirigió una sonrisa traviesa y les indicó que entrarán en la casa. El interior de la casa era similar al exterior solo en el color general. El interior también estaba iluminado por fuegos azules, lo que le daba a toda el área un tinte ligeramente azul y una sensación espeluznante. Sin embargo, el resto parecía diseñado por un loco. A decir verdad, no parecía tanto una casa como un almacén. Había una gran área. Diferentes secciones contenían cosas diferentes. Un área tenía cajas pequeñas apiladas y esparcidas por todas partes.
Un área tenía mesas con vasos de vidrio y calderos, los calderos parecían tener algún tipo de barrera hecha por la fuerza sobre ellos, y el líquido parecía estar atascado en el tiempo e inmóvil. Había un área grande con filas y filas de estanterías que parecían extenderse bastante. También les pareció a ambas mujeres que era de muy baja tecnología. Excepto por un área donde parecía haber montones de aparatos electrónicos y cables amontonados, el resto del almacén parecía completamente desprovisto de tecnología. De hecho, parecía francamente primitivo. Harry bostezó un poco y luego miró alrededor. Dobby. Dobby apareció frente a Harry, todavía vestía su traje de pirata. Amo Harry Potter, señor. Dobby, me voy a la cama. ¿Podrías hacer algunas camas para Blue y Ahsoka? ¿Y guiarlos allí cuando los pidan? Preguntó Harry con una sonrisa cansada en su rostro. Tenía la intención de hacer más para mostrar la casa, pero su cansancio lo alcanzó de repente. Había pasado bastante tiempo desde que había dormido. Dobby asintió y desapareció con un pequeño pop. Harry se volvió hacia sus invitados, que todavía miraban a su alrededor con los ojos muy abiertos. Mira, me voy a estrellar. Ha pasado un tiempo desde que pude dormir un poco. Si necesitas algo, llama a Dobby. Él podría traerte algo de comida. Siéntete libre de mirar alrededor, ten cuidado con lo que tocas. Nunca saber lo que podría morder o explotar. Buena regla general, si está brillando, líquido o en movimiento, tocar es probablemente una mala idea. Harry ni siquiera esperó una respuesta, sino que caminó hacia una esquina del gigantesco almacén y, después de quitarse las botas, se dejó caer sin contemplaciones en un gran catre. Parecía no prestarles atención a los dos y parecía que estaba inconsciente al instante. Ambas chicas estaban un poco sorprendidas por la brusquedad. Había bordeado la rudeza, pero su cansancio había estado a la vista desde que el traslador los dejó afuera de su casa. Ahsoka, que estaba más acostumbrada a sus formas en este punto, se encogió de hombros. Tal vez curar las extremidades perdidas le da sueño. Ayla resopló, pero no tenía mejor idea o réplica para el togrutano. Se preguntó si la actitud de Harry hacia ella había cambiado, si estaba dispuesto a dejarla deambular por su casa, tal vez ya no la consideraba una espía. Ese pensamiento fue interrumpido cuando se dio cuenta de dónde estaban. Estaban en la superficie de Kashyyyk, en algún lugar del planeta. Si querían irse, sería una aventura peligrosa volver a la superficie. Y no era como si pudieran obtener ayuda de los Wookiee están abajo, especialmente si no podían comunicarse con ellos, y mucho menos decirle a cualquier grupo de rescate dónde podrían encontrarlos. Dobby volvió a aparecer justo enfrente de ellos, aunque ya no vestía un traje de pirata, sino un traje negro estándar. Las camas están listas cuando Blue Lady y Miss Soaki están listas para ellas. Gracias, Dobby, aún no estamos listos para dormir. Pero te pediré que nos muestres allí dentro de un rato. Ahsoka le dijo cortésmente a la pequeña criatura. Era cierto, aunque habían sido unos días largos, Ahsoka todavía estaba demasiado nerviosa para dormir. Podía decir que Ayla sentía lo mismo. Ya fuera por estar finalmente en la casa de Harry o por la adrenalina sobrante del traslador, ninguno de los dos estaba listo para acostarse. Ahsoka permitió que una expresión de perplejidad cruzara su rostro mientras miraba a la diminuta figura. ¿Qué pasó con el traje del pirata? Dobby tuvo problemas para hacer las camas con su garfio, señorita Soaki. Dobby respondió antes de asentir con la cabeza y desaparecer. Ahsoka intercambió una mirada con Ayla antes de moverse hacia el área que parecía un laboratorio de química. ¿Qué estás haciendo? Ayla preguntó mientras la seguía, mirando a su alrededor. Su voz fue baja en caso de que despertara a Harry. No era así como esperaba que se viera la casa de Harry. Por otra parte, Ayla no podía decir exactamente qué tipo de morada esperaba que tuviera el hombre tan extraño. Ahsoka se encogió de hombros en respuesta a la pregunta de Ayla. Dijo que podíamos mirar alrededor. Estaba examinando el caldero que burbujeaba siniestramente con un líquido rosado viscoso. Era la única de las cosas sobre la mesa que no parecía congelada en su lugar. Vio que un caldero tenía una sustancia líquida que estaba burbujeando, o estaba congelada en ese estado. Una de las burbujas en éxtasis estaba a punto de estallar.
Miró a su alrededor y no pudo identificar un solo ingrediente ni nada en la mesa. Había plantas y pedazos de objetos que ni siquiera trató de identificar. Ahsoka negó con la cabeza y se alejó de la mesa de química, mirando alrededor del espacio del almacén. Los muebles no le interesaban, ni los montones de cajitas. Se sintió tentada por las pilas de tecnología moderna, pero en lugar de eso decidió que siempre se quedaría para más tarde y se dirigió hacia las enormes estanterías de libros. Ayla la siguió unos pasos, simplemente siguiéndola mientras trataba de asimilar todo a la vez. Parecía claro que Ahsoka estaba asimilando la extrañeza mucho más fácilmente que Ayla. Todo esto es tan extraño, comentó Ahsoka mientras caminaba por uno de los pasillos al azar. Sus movimientos eran lentos mientras miraba los títulos de muchos libros en los que no podía reconocer el idioma. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ayla, también mirando de lado a lado los libros. Ahsoka simplemente negó con la cabeza e hizo un gesto alrededor de las estanterías que estaban más altas que las dos juntas. Ayla sintió un poco. Los libros eran ciertamente un anacronismo, tienes razón, pero no es lo que me molesta. Ahsoka se volvió hacia ella con interés mientras caminaban por la fila de libros sin rumbo fijo. ¿Te habló de su gente?, preguntó Ayla, tomando la expresión de su compañero como una de interés. Ahsoka asintió fácilmente, habló bastante sobre su comprensión y uso de la magia. Fue uno de nuestros principales temas de discusión. Entonces, ¿dónde están?, Ayla preguntó sin rodeos. ¿Qué quieres decir? Ahsoka respondió, con una mirada perpleja cruzando su rostro mientras observaba a su amiga. ¿Dónde está su gente? ¿Por qué ha hecho un hogar aquí en Kashyyyk? Ayla preguntó haciendo un gesto alrededor. Dijo que su gente no ha logrado escapar bien de su gravedad. Ahsoka respondió, recordando un comentario improvisado que Arya había hecho. Entonces, ¿cómo llegó aquí? ¿Y por qué tiene su hogar en lo que se considera uno de los lugares más peligrosos de la galaxia que aún es hospitalario para la vida inteligente?, preguntó Ayla. Ahsoka hizo una pausa y pareció desconcertada. ¿Sabes? Esa es una muy buena pregunta. Realmente no lo había presionado sobre su historia o su gente. Estaba más interesado en algunas de las cosas que estábamos discutiendo sobre Magik. Ayla suspiró un poco, todavía no le gustaba el hecho de que Ahsoka parecía mucho más cómoda llamando a la fuerza, magia de lo que debería haber estado. Estaba reflexionando sobre el efecto de Arya en el antiguo Padawan cuando llegaron al final del largo pasillo y salieron de las estanterías y encontraron un pequeño estudio, completamente rodeado por las filas de estanterías en su propio pequeño cuadrado. Había un gran sillón que estaba hecho de un material oscuro que parecía muy usado, así como un escritorio con una silla de madera aunque acolchada. Había una chimenea a lo largo de una pared, y su entrada parecía ser el catalizador para que se encendiera el fuego. Solo el fuego era diferente a las bolas de fuego azules flotantes que llenaban el resto del área. Este era un fuego de aspecto normal que rugió y llenó el área de luz y calor. Se ve acogedor. Ayla observó. ¿Quién eres tú?, inquirió una curiosa voz femenina. Tanto Ayla como Ahsoka saltaron en estado de shock ante el repentino comentario. Miraron a su alrededor rápidamente en busca de la fuente del sonido. Ambos estaban en posturas defensivas instintivas mientras escaneaban la habitación en busca de amenazas o cualquier señal de movimiento. Aunque no encontraron nada, el área estaba vacía. Los dos, sin necesitar más que una mirada el uno al otro, comenzaron a mirar hacia el pasillo de los libros en busca de una señal de alguien más alrededor. Hubo una risa suave y ronca de diversión por sus acciones. ¿Dónde te escondes?, exigió Ahsoka. Ella no se está escondiendo. Simplemente no estás buscando en el lugar correcto, respondió secamente otra voz femenina divertida. Cuando ambos Jedi continuaron expresando confusión hubo un suspiro. La segunda voz se apiadó de ellos. Mira hacia el fuego. Ambos Jedi siguieron la dirección y miraron el fuego. Hubo otro suspiro. Ahora mira hacia arriba. Los dos Jedi miraron hacia arriba, como uno solo. Se encontraron frente a dos hermosas mujeres humanas de tamaño natural. Aunque ambos eran muy diferentes. Uno era rubio, mirándolos con una ceja imperiosamente levantada. Llevaba un vestido muy majestuoso.
Era una versión menos formal de algo que Ayla pensó que podría haber en una función de la alta sociedad en algunos mundos. La mujer estaba sentada en un sillón, similar al sillón que se encontraba en la habitación. Al fondo había estanterías de libros, muy parecidas a las que rodeaban el pequeño estudio. La otra mujer era tan diferente como podía ser. En primer lugar, tenía el pelo de color rosa intenso y estaba de pie con los brazos cruzados. Estaba vestida con pantalones oscuros, un abrigo y una blusa clara. Estaba claro que la combinación era súper informal y bien llevada. Tenía una amplia y divertida sonrisa en su rostro mientras miraba a los dos Jedi. El fondo de su retrato era aún más variado. Una puerta estaba a un lado, que estaba abierta para revelar un exuberante prado verde detrás y una especie de gradas para posiblemente un estadio deportivo. Aparte de eso, había algunas sillas presentes, junto con una estantería que reflejaba la del marco opuesto. Ayla y Ahsoka intercambiaron una mirada. ¿Son pantallas de visualización de alta definición de algún tipo? Ayla aventuró mientras se acercaban. La mujer de cabello rubio a la derecha resopló con poca delicadeza. No has respondido a mi pregunta. ¿Quién eres? Y. De hecho, ¿qué eres? Supongo. Prostitutas con un maquillaje muy exótico. Ofreció la pelirrosa brillantemente, dudoso. Harry nunca invitaría a prostitutas a su casa. Tal vez sea yo en Mugle otra vez. Esos disfraces se vuelven más complicados cada año. Ofreció la rubia después de unos momentos de silencio de los dos no humanos. Ayla y Ahsoka intercambiaron una mirada antes de que Ahsoka se encogiera un poco de hombros y aún buscara los botones de la pantalla de visualización. Soy Ahsoka Tano y esta es Ayla Secura, y no estamos usando maquillaje ni nada, ella respondió honestamente. Sin embargo, Ayla se acercó para examinarla más de cerca antes de lanzarle a Ahsoka una mirada sorprendida. Son pinturas. La rubia resopló con altivez. Por supuesto que somos pinturas. Parece que solo uno de ustedes tiene modales. Es un placer conocerte, Ahsoka Tano. Soy Daphne Potter. La de cabello rosado puso los ojos en blanco. Relájate, Dap. La de cabello rosado tenía una expresión más amistosa en su rostro y volvió a hablar. Si no estás disfrazado, ¿te importaría decirnos qué eres? Nunca hemos visto seres como tú. Yo soy Togruta y Ayla es Twi'lek. ¿Quién eres tú? Ahsoka respondió algo insegura, mirando más de cerca para ver que el maestro Jedi azul tenía razón, parecían ser pinturas. La de cabello rosado sonrió. Mi nombre es Tonks, y como dijo la rubia, ella es Daphne. Daphne entrecerró los ojos y se giró para mirar a su compañero. Mi amiga no es del todo honesta. Su verdadero nombre es Nimadora. Ella entrecerró los ojos. Sabes que odio ese nombre. Daphne se encogió de hombros. ¿Y sabes cuánto desprecio a Blondie? Además, hemos hablado de esto hasta la saciedad. Después de que te casaste, ya no eras Tonks. Tonks se quejó y puso los ojos en blanco ante la fría respuesta antes de volver a concentrarse en las mujeres. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Tonks con curiosidad. Harry nos trajo aquí, dijo que era su casa, respondió Ahsoka mirando a las mujeres confundida. Tonks y Daphne intercambiaron una larga mirada, aunque no respondieron nada a ese comentario. ¿Entonces qué eres? Ahsoka preguntó y luego negó con la cabeza rápidamente. Quiero decir, si eres una pintura, ¿cómo estás vivo? ¿Esto es más magia? Daphne torció los labios pensativamente antes de responder. No estamos vivos. En realidad no. Los retratos están hechos y luego una persona imprime su personalidad, opiniones, pensamientos y recuerdos con magia. Tonks intervino. Mientras más magia se usa en la impresión, más fuerte es el lazo. Harry usó mucha de su magia, por lo que nuestros retratos son reflejos bastante precisos. Incluso consiguió que su magia permitiera que mi cabello cambiara de color. Lo demostró cambiando los colores rápidamente en la pintura. Ayla todavía estaba examinando las pinturas de cerca, y había ido tan lejos como para tocar una esquina, pero el ceño fruncido de Daphne la detuvo. Así que son simulacros de personas reales. Daphne miró a Ayla con una mirada que bordeaba la curiosidad y el desdén. Parece que este no tiene la cabeza completamente vacía.
Eso es correcto. Está bien, ¿por qué Arri haría estos retratos tuyos? Preguntó Ahsoka. Ambos retratos tenían una sonrisa triste e inquietantemente similar, para que pueda recordarnos después de que fallezcamos. Respondió Daphne. ¿Después de que fallecieras? Ahsoka repitió con un tono perplejo. Sí, ya sabes, pateó el balde, croó, a la próxima gran aventura, ya sabes, murió, agregó Tonks. Entonces, ¿estás muerto? Ayla repitió. Daphne suspiró y puso los ojos en blanco. Tal vez hablé demasiado pronto. Daphne inclinó la cabeza para mirar a Ahsoka pensativamente antes de responder. Para que siempre tenga un recuerdo de sus esposas. ¿Alguien se casó con él? Ayla espetó antes de que sus ojos se abrieran de sorpresa. Ahsoka parpadeó sorprendida, tanto por las declaraciones del retrato como por la declaración contundente de Ayla. Hubo una suave risa de ambos retratos. ¿Sabes? Te sorprendería cuántas veces hemos escuchado esa opinión en particular expresada. Dijo con una risa baja de diversión. Por una multitud de razones, agregó Daphne secamente. La pregunta que me interesa es cómo te conoció y decidió que te invitaría a su casa. Eso nunca sucede, dijo Tonks pensativa. Apuesto a que puedo adivinar, dijo Daphne con una expresión de cariñosa diversión mientras ponía los ojos en blanco. Cuando los dos Jedi la miraron, ella levantó una ceja, su cosa de salvar a la gente. Ayla y Ahsoka parpadearon juntas, antes de que Ahsoka asintiera un poco. Sí, así es. Así lo llamó él también. Cifras. Los dos retratos dijeron juntos. Las últimas doncellas que ha rescatado, dijo Tonks. Te has unido a una compañía de élite de mujeres que le deben la vida a ese hombre, dijo Daphne. ¿Ustedes dos también? Preguntó Ahsoka. Tonks resopló, más veces de las que puedo contar. Muy cierto, dijo Daphne, antes de que pareciera marchitarse, aunque es la única vez que no pudo salvarnos, si es que se puede llamar así, lo que todavía lo persigue. Ambos murieron y él se culpa a sí mismo porque no pudo detenerlo. Preguntó Ayla, infiriendo lo que no se dijo de esa declaración. Ambos retratos simplemente asintieron, y Daphne agregó. Desde cierto punto de vista, antes de no decir nada más. Ayla se inclinó hacia adelante de repente con una mirada ansiosa en su rostro. Si estas mujeres supieran sobre Arri, entonces podrían ayudarla a ella y a Ahsoka a obtener una idea del hombre. ¿Puedes contarnos más sobre Arri? Los dos retratos fruncieron el ceño como uno solo e intercambiaron miradas antes de que Tonks respondiera. No, no sin su permiso. Ahsoka vaciló y se aventuró. Ambos están bajo juramento como nosotros de no divulgar sus secretos. Tonks se rió de eso. No, simplemente no le daré los secretos de mi esposo y padre de mis hijos a dos mujeres que acabo de conocer, sin importar cuán buenas, o extrañas, se vean ambas. Niños. Tosió Ayla con desconcierto. XX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